Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Gerardo Amarilla. Señor presidente, en primer lugar, recordamos a las barras que no se pueden hacer expresiones ni sonidos desde cada uno de los asientos. Hay mucha gente y realmente se hace dificultoso poder escuchar al legislador. Puede continuar, señor. Gracias, presidente. En primer lugar, es un debate que ha generado en la sociedad uruguaya polémica. Y nosotros, frente a estos debates que están muy cargados de fanatismos y de sectores que se radicalizan en sus posiciones, creo que lo primero que tenemos que plantear es la necesidad de un respeto por las ideas diferentes que se van a expresar en este debate, por las diferentes posiciones, haciendo gala de la cultura democrática y civilizada que en este Parlamento nos permita escuchar al otro y que nos escuchen. Que erradique de este debate los insultos y las descalificaciones que muchas veces nos impiden escuchar la argumentación y articular la defensa de nuestras posiciones. En segundo lugar, queremos decir bien claramente frente a este tema, no estamos en contra de nadie. No se trata de cuestionar opciones de vida ni conductas. Se trata de cuestionar propuestas, ideas y normas que en definitiva cada uno defiende desde su verdad, desde su posición, que es lo mejor para la sociedad. En tercer lugar, y lo hicimos hoy en el seno de la Comisión de Población y Desarrollo, queremos reclamar por la falta de consideración y de respeto hacia esta Cámara de Representantes. Realmente que hayamos recibido el proyecto de ley hace unas pocas horas no nos ha permitido hacer un estudio profundo, serio, responsable, de habernos asesorado con respecto no solamente al proyecto inicial, que sabemos que tuvo en el Senado varias modificaciones, sino con respecto a algunos temas que no fueron abordados en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara Alta. Creo que eso no solamente afecta el trabajo serio y responsable de esta Cámara, sino que me parece que lamentablemente conspira contra la calidad legislativa que muchas veces se reclama en este Parlamento. Cuando votamos leyes tan complejas en pocas horas, sin el debido estudio ni la seriedad que amerita por el tiempo la norma, realmente a veces se cometen errores. Centrándonos ahora en lo que tiene que ver con el proyecto en sí, vamos a decir en primer lugar que a nuestro entender este proyecto afecta a un principio que es el principio de igualdad y por ende también el principio de justicia. Entendemos, como le decía la miembro informante, somos uno de los que sostenemos que nosotros creemos que muchas de las normas que están en el proyecto son innecesarias. Y vamos a decir ahora por qué entendemos que son innecesarias. Entendemos que crean privilegios especiales y que además, leyendo el texto y a las resoluciones que toma y a las soluciones que le da a algunos de los problemas, no estamos convencidos que la norma, por más que su título lo diga y que muchos de sus artículos enumeren determinadas conquistas, no creemos que supone una mejora efectiva en la condición de vida de las personas que aparentemente pretende beneficiar. En primer lugar, el artículo 1, el párrafo primero, y habla allí de que toda persona tiene derechos. Y nosotros decimos, bueno, en realidad tenemos en la Constitución de la República por lo menos 2 artículos que establecen claramente que todas las personas son iguales ante la ley. El artículo 8 dice que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes. Y el artículo 7 establece que los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Todos incluidos, todos los habitantes, sin distinción. No hay diferencias. La Constitución lo consagra. Por eso creo que
el párrafo 1 del artículo primero ya con esto se vuelve innecesario. Pero si fuera poco, señor presidente, lo que establece nuestra Carta Magna, en el año 2004 este Parlamento introdujo en la legislación una convención internacional de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, que también en su artículo primero se declara de interés general, de interés nacional, la lucha contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación. Y en el artículo segundo aclara lo que se entiende y dice que a los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física o moral basada en motivo de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación o identidad sexual. ¿Están incluidos aquí los trans o no están incluidos? Están incluidos. O sea que para mí el artículo 1 se torna necesario. Como si fuera poco, y sobre el mismo punto, en el 2017, el Uruguay también, este Parlamento aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que fuera firmada por Uruguay en Antigua el 6 de junio de 2013. El artículo 2 establece de dicha convención que todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho e igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada. Y en el artículo 3 dice que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en sus leyes nacionales o los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes, tanto a nivel individual como colectivo. Volvemos a decir, todas estas normas están en nuestra legislación, están en la Constitución, están en la ley y, por lo tanto, todos los habitantes, todos los seres humanos de este país están protegidos y tienen la garantía del Estado uruguayo de ser protegido en el goce de sus derechos. El artículo 10 de la norma establece un elemento que para nosotros afecta también la igualdad o genera una desigualdad. Establece un régimen reparatorio especialísimo que es distinto a los otros ya aprobados por el país. La ley 18.596, que se refiere a la actuación ilegítima del Estado, reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidió el ejercicio de derechos fundamentales a las personas en violación de derechos humanos, y en el artículo 2 se reconoce la responsabilidad del Estado y establece un procedimiento para la reparación que estas, como todas las personas, podrían haberse amparado y podrían haber reclamado en su momento en los plazos y en las condiciones que la ley estableció para esas reparaciones. Hay más, la propia ley establece, la propia ley reconoce, por lo menos hay 8 normas en nuestro país, 8 leyes que reconocen perjuicios a personas durante el periodo de facto en actuación ilegítima del Estado uruguayo y, por supuesto, reconoció el derecho a ser indemnizados y reparados. Era un régimen general para todos, independientemente de su orientación, de su ideología, de su color, de su etnia, de su religión. No había leyes especiales para unos o para otros. Fue general para todos los uruguayos, para todos los seres humanos que fueron afectados por la dictadura. Entendemos que hay muchos de los artículos que realmente son innecesarios y además ni siquiera requieren leyes para ser otorgados por el Estado. Un porcentaje de puestos de trabajo de empleos públicos, artículo 12. Este gobierno, este Estado, podría darle empleos públicos sin necesidad de esta ley, sin necesidad de este artículo. Y es más, con la duda y la duda realmente que se puede corroborar con lo que ha pasado en los últimos años, de que el Estado, además de ponerlo en la ley, después no lo cumpla. Ya ha pasado con la discapacidad, ya ha pasado con los afro, que está establecido en la ley una cuota y no lo cumple. Entonces seguimos haciendo saludos a la bandera. Un porcentaje para los programas de capacitación y calificación e INEFOP. También no hay necesidad ninguna de establecer un porcentaje especial cuando INEFOP puede destinar determinados cupos, como lo ha destinado para zonas, para empresas
o en este caso para un colectivo determinado. Es otro saludo a la bandera de esta ley que no era necesaria. Inclusión educativa. Y aquí voy a, por un tema de ahorrar tiempo, voy a aglutinar algunos artículos. El tema de la inclusión educativa, pidiendo que no se discrimine en el centro de educación. El tema de derecho a la cultura, para que no se discrimine ni se prohíba a los trans de disfrutar de la cultura. Y el derecho a la salud, para que tengan acceso a los servicios y no sean discriminados. Yo no sé, habría que ver si en estos años, en estos 4 años o en estos 12 años, 13 años del pasado, si ha habido discriminación en cultura, en educación o en salud. Habría que hacer las denuncias y habría que llamar a responsabilidad a los ministros y a los jefes de los servicios. Porque en realidad la ley de educación, la ley de salud y las normas que establecen acceso a la cultura, todas establecen que no se puede limitar ni se puede discriminar. Estamos haciendo ley sobre ley, artículo sobre artículo, totalmente innecesario. Algunos artículos que también generan privilegios, la responsabilidad de las instituciones educativas. Y ahí un tema que ponemos una nota de duda sobre la legitimidad de este artículo, que se establece la obligación de organismos públicos, está bien, fuera del presupuesto, no sé con qué recursos, pero instituciones privadas que tienen que prestar apoyo económico. Lo establece el artículo 16. Realmente nos parece que es una extralimitación de la ley, que no sé si puede establecer que instituciones educativas privadas estén obligadas a dar apoyo económico a determinadas personas. El artículo 20, ahí establece los protocolos y guías de recomendaciones especiales para los trans y las coberturas de todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, y la que habló en primer término es una doctora que estuvo vinculada a la gestión de salud, se genera una diferencia que, primero, no es necesaria establecerla por ley. No es necesario que para establecer una guía o un protocolo de atención especial para determinado grupo de personas se requiere una ley, no se requiere ley. Pero además, el tema de que la cobertura a estas prestaciones sean por el Sistema Nacional Integrado de Salud nos parece, en principio, una desigualdad. Y en segundo lugar, ¿es un tema de salud? Era un tema de salud. Habían dicho que no. En los medios de prensa dijeron que no era un tema de salud, que aquí no había enfermedad. Porque si lo financia el Sistema Nacional Integrado de Salud, bueno, nos deja la duda. Entonces hay un tema de salud. Aquí hacemos una nota especial para los cientos de uruguayos que están esperando tratamientos que, siendo de salud y siendo graves, no son cubiertos. Antes de ayer, Luis Acosta, 65 años, en Artigas, murió esperando la biopsia por carencias asistenciales. Hoy me enteré que hay 40 pacientes en Artigas esperando en las mismas circunstancias. Hay decenas de colectas de tratamiento de cáncer de adultos y de niños porque no son cubiertos por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Cientos de acciones de amparo para que el Estado se haga cargo de tratamientos que se niega a cubrir por temas de salud, graves de salud. Y se intenta asegurar en este proyecto tratamientos de por vida y cirugías que podrían ser muy bien respetables en el ámbito de la libertad de decisiones de personas adultas. Pero como se ha manifestado, no son temas de salud. El artículo 22 habla de los derechos a soluciones habitacionales. Claro que tienen derecho. Y el artículo 40 de la Constitución establece el derecho al acceso a la vivienda para todos los uruguayos. Y no es necesario ley para que haya cuotificación en los complejos de vivienda públicos. Es más, el Estado ha prometido reiteradas veces soluciones para las personas víctimas de violencia doméstica y no ha cumplido. Ha prometido soluciones mágicas para parejas jóvenes en el periodo anterior, tampoco ha cumplido. Un proyecto de ley que, a nuestro entender, está impregnado de la ideología de género, que promueve tratamientos contra la naturaleza de tal manera que pone en riesgo a la salud humana. Tratamientos de hormonización y cirugías. Aquí en la comisión han comparecido varios doctores, profesionales, médicos, especialistas, que hablaron que la administración de hormonas cruzadas en las personas que no le corresponde a su sexo biológico tienen efectos secundarios relevantes,
desde el punto de vista del aumento del riesgo cardiovascular, la alteración de la función hepática o la aparición de algunos tumores hormonodependientes. No es inocuo y además es definitivamente antinatural y agresivo para el organismo del paciente que la recibe. Un momento, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Getjian. Gracias, señor presidente. Le concedo una interrupción al diputado Gerardo Amarillo. Muchas gracias, diputado. Diputado Amarillo. No es inocuo, decíamos, y además es definitivamente antinatural y agresivo para el organismo del paciente que lo recibe. Eso lo han dicho los médicos en la comisión. En la página 37 de la Guía Clínica de Hormonización para Personas Trans elaborada por el Ministerio de Salud Pública, en esa guía editada en el año 2016, en sus 60 carillas, incluye la palabra riesgo en 50 oportunidades. Establece que hay riesgos importantes en la terapia hormonal feminizante, que se refiere a aumentados de enfermedades tromboembólica venosa, hipertriglicemia, diabetes tipo 2, cáncer de mama, como clínicamente significativos, lo dice la guía del Ministerio de Salud Pública. Habla sobre las diferentes terapias hormonales, el tratamiento hormonal permanente dice que va a generar efectos negativos permanentes en la salud. Estuvimos en la comisión del Senado, estuvimos en este Parlamento en la presencia de un especialista de Estados Unidos, el doctor y profesor Paul Roos, médico pediatra, docente de la Universidad de Washington, que establece que hay un reconocimiento universal que no se conocen todas las respuestas. Él se especializa justamente en hormonización de niños y establece que todos los problemas de la disforia de género hay evidencias científicas de daños significativos en sus cuerpos. No voy a ser extenso en leer las palabras del doctor, pero establece que queda claro que se requieren estudios de 5, 10 y hasta 15 años para ver señales de que este tratamiento realmente no resolvió la disforia y que el estudio más importante es uno que se realizó en Suecia, en el que se observa el riesgo de suicidio en esta población que se incrementa 20 veces. Hay otros efectos severos que tienen que ver con la densidad mineral ósea y que se puede generar osteoporosis en jóvenes que tienen este tipo de tratamientos. En definitiva, algunos impactos que claramente son irreversibles. Yo no quisiera extenderme mucho en temas de salud y médicos que no voy a entender, pero bueno, es claramente que en los jóvenes y adolescentes que pueden tener este tipo de tratamientos hormonales, realmente los impactos que van a tener son irreversibles. Lamentablemente son irreversibles. Rechazamos nosotros estos tratamientos hormonales que se prevén para menores de edad, lo que ya es grave de por sí, que además se establece que puedan ser sin el consentimiento de los padres y que además no se establece ningún límite de edad. No hay límite de edad, por más que hay una casuística que se ha leído recién, no hay límite de edad y se establece la autonomía progresiva. Bueno, a todos les habrá llegado, hay una documentación, hay una publicación de Telegraph, que es un diario de Londres, donde la ministra de Mujeres e Igualdad está preocupada porque el aumento de hormonización en menores aumentó 4.400% en una década. Establece que en el 2010 había un total de 40 niñas que fueron derivadas a tratamiento de género y en el 2018 el número se había elevado a 1.806. El año pasado 45 niños remitidos al tratamiento de género en Londres, en Inglaterra, tenían 6 años o menos y el más pequeño tenía 4. Esto es lo que está pasando en Europa a partir de la aprobación de este tipo de leyes. O sea que nosotros rechazamos entonces los tratamientos hormonales, pero además no vamos a permitir que los tratamientos hormonales puedan hacerse incluso contra la voluntad de los padres, pudiendo generar conflictos intrafamiliares y secuelas en relaciones que posiblemente se van a quedar afectadas de por vida. Es cierto que se puede hacer ahora eso con la autonomía progresiva, que la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos se estableció,
pero no es justo ni estamos de acuerdo con eso. Estamos en contra con la autonomía progresiva de la voluntad, porque en realidad los menores tienen límites. En el país no pueden manejar, no pueden firmar un contrato, no pueden votar, no pueden ir presos y sin embargo pueden resolver por sí ante sí, hacerse un tratamiento hormonal que, por ejemplo, puede terminar con su fertilidad de por vida. Realmente nos parece eso un disparate. Estamos autorizando también, por esta ley, cirugías que suponen extirpación de órganos sanos de personas que incluso pueden ser menores de edad. Se puede decir que la modificación incluida en el artículo 21 es con la opinión preceptiva de los padres. Sí, es cierto, pero la pregunta aún está presente. ¿Es correcto que permitamos y aún financiemos la amputación de órganos sanos con consecuencias irreversibles a menores de edad, aún con el consentimiento de los padres? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Vamos a permitir extirpar con financiamiento público glándulas mamarias, penes y testículos sanos de personas sanas en este país? Claro, al margen tenemos que decir que hay un apoyo importante en estos tratamientos del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y que estas políticas también tienen consecuencias en la natalidad, comprometiendo irreversiblemente la fertilidad tal vez de miles de personas. Y este apoyo del Fondo de Poblaciones no es simbólico. El censo, el famoso censo en el cual supuestamente se basa toda esta ley, al cual no tuvimos acceso, costó 2.400.000 pesos y lo pagó el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es un proyecto que además, a nuestro entender, afecta el principio de la verdad. En el párrafo 2 del artículo 1, en el artículo 4, establece el derecho a ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia, y el artículo 4 establece que la identidad de género es la vivencia interna e individual por la autodeterminación, no solo contra la verdad, sino contra la libertad de conciencia y la expresión del resto, que no podemos dirigirnos a las personas por lo que realmente son, sino por lo que aparentemente son o lo que dicen los documentos. El artículo 6 establece la adecuación de nombre y sexo en documentos identificatorios, realmente en contra de la ciencia. No es posible cambiar el sexo biológico. Desde la concepción misma, señor presidente, se define el genotipo del nuevo ser humano que va a ser hombre o mujer, más allá de su apariencia física o sus visibilidades en el aparato reproductor, es un hombre o una mujer. Yo le pediría que me ampararan en el uso de la palabra, presidente. Porque pedimos silencio a la Cámara para escuchar al diputado. Reclamé respeto, pero parece que hay legisladores que no me escucharon. Puede continuar, diputado. Gracias. Decía que no es posible cambiar el sexo biológico. Más allá de la apariencia física o sus visibilidades del aparato reproductor, es un hombre o una mujer al momento del nacimiento, con todas las diferencias que eso supone en un organismo. Una realidad biológica que no se puede cambiar. Una verdad que no se puede modificar más allá de los tratamientos y aún de las cirugías. Aunque una persona logre modificar su apariencia y aún con cirugía quedar externamente con un aspecto totalmente distinto a su sexo biológico, su sexo cromosómico va a ser siempre XX o XY, mujer o hombre. Entonces, el cambiar de sexo en documentos legales es algo ajeno a la verdad. Es un cambio que puede ser legalmente autorizado, como ya lo es por una norma anterior, votada por el Parlamento, pero que aquí se facilita con garantías, sin garantías del proceso judicial, pero que no se ajusta a la verdad. Es una norma que entendemos también afecta y cuestiona a la familia. La adecuación del sexo en nombre de documentos de menores, establecida por el artículo 6, con esa posibilidad sin la anuencia de sus representantes legales, y la posibilidad de los tratamientos de hormonización, en contra incluso de la voluntad de los padres, van a generar conflictos familiares capaz que para toda la vida. Yo sé que hay casuística que se plantea, que hay conflictos ahora cuando los adolescentes o los menores toman decisiones, pero aquí legalmente ampliamos el conflicto, lo legalizamos y lo potenciamos. Lo que no está expresamente en la ley tampoco, que no se establece, pero que de alguna manera surge de algunas definiciones, en el artículo 4 sobre todo, es
una práctica habitual que está presente en todas las leyes que se han presentado en este Parlamento, con la perspectiva de los géneros para los que la promueven y con la ideología de género para los que no estamos de acuerdo, que tiene que ver con esa perspectiva o esa ideología que con sus definiciones, principios y demás conceptos va a ir inmediatamente al sistema educativo. Esta ley seguramente, si llega a ser aprobada en el día de hoy, en poco tiempo va a estar en las escuelas, va a haber colectivos ofreciéndose para enseñar sobre ella, para instruir sobre ella, y vamos a tener un conflicto que ya está presente en la sociedad uruguaya, que ya genera tensiones, que ya genera debates en el sistema educativo, ya que se intenta imponer una ideología a través de ese sistema en la cabecita de los niños que muchas veces chocan como un tren de frente contra la voluntad y las ideas y el sistema de ideas que tienen las familias. En suma, señor presidente, vamos a votar en contra en general de esta ley porque nos parece que además de contener declaraciones y reconocimientos innecesarios, que ya están reconocidas para todos los seres humanos, sin excepción, en la Constitución y en las leyes, es además un compendio de disposiciones que no garantizan la mejor calidad de las personas a las que se pretende alcanzar. Genera desigualdades legales, por lo menos privilegios que son preocupantes en nuestro sistema jurídico. Promueve y prevé la financiación de tratamientos que suponen riesgos serios a la salud humana y en caso de menores con efectos claramente irreversibles. Promueve también y prevé la financiación de cirugías que también genera efectos irreversibles en las personas que se han sometido, incluso a los menores. Afecta principios de derecho que tienen que ver con la verdad jurídica y con certezas jurídicas que pueden afectar a terceros. Y tienen disposiciones que pueden afectar las relaciones familiares, promoviendo diferencias que pueden generar seguramente conflictos en el seno de la familia uruguaya. Por eso, señor presidente, vamos a votar en contra y hoy, en la tarde de hoy, recibimos un documento que lamentablemente por la premura y por lo que decíamos al inicio no pudimos discutirlo a fondo, que tiene que ver con una nota que presentó la Cámara de Instituciones de Empresas de Salud, representantes de los operadores privados en la JUNASA, donde plantean serias objeciones a este proyecto desde el punto de vista de aspectos asistenciales que realmente no están en condiciones de cumplir porque consideran que este tipo de tratamientos son de medicina altamente especializada y no tienen los recursos profesionales para atenderlos, pero además, obviamente, aspectos presupuestales, que esto no está incluido hasta ahora en el sistema de prestaciones que han acordado estos prestadores con el Estado por el Sistema Nacional Integrado de Salud y que generará una discusión y un debate que seguramente de esa polémica va a haber dificultades y seguramente va a tener que haber asignación de recursos presupuestales para cubrir estos gastos. Así que, señor presidente, por estas razones vamos a votar en contra en general de este proyecto y lamentablemente consideramos que no es una buena decisión del Estado uruguayo aprobar normas de este tipo. Muchas gracias.